Bienvenidos a su canal Porque Significa Tu Seguro, un espacio creado por y para ustedes donde abordaremos temas relacionados con el mundo financiero. Yo soy Rosa Velasco, su agente certificada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y los dejo con mis compañeros. Hola, soy Daisy Núñez. Nuevamente, con tu seguro todo es posible. Hola, soy Mayra Rodríguez, aseguro lo que más quieres. Hola, soy Paulina Rodríguez. Protege tu patrimonio, asegura tu futuro. Saludos, soy el emisario de los gorgonitas. Tú eres una ventaja. Hola, soy Rosa Velasco. En este capítulo abordaremos lo que debemos de saber antes de contratar nuestra póliza de gastos médicos mayores. Antes de eso, una pausa. ¿Qué son los gorgonitas? Lo que debes de saber que algo no va a llegar disfrazado de no sé qué. Yo no puedo con eso porque ¿De qué? ¿Qué es eso? De las gordinas. A ver, explícate. Ya sabes, para su. Soy el arquero, emisario de los gorgonitas. Tú eres una ventaja para tu familia. Pues sí, pero ¿qué son las gorgonitas? es una película, ¿nunca la vieron? No. Pero bueno, ok, perdón. Bueno, en este capítulo abordaremos el tema de cómo, o más bien, qué saber antes de contratar mi póliza de gastos médicos, ¿no? ¿Quién me apoya con eso? ¿Qué debería yo saber para contratar mi póliza de gastos médicos? ¿Qué debería de yo saber? Yo creo que primero es que dentro de la vida existe un riesgo. Yo soy un riesgo y por lo tanto tengo temor de que tenga que ir al hospital y de repente no sé a qué médico recurrir, ni a quién llamar, ni nada. Y tener una póliza de gastos médicos, solo sé que voy al hospital y me van a atender. Estoy hablando de algo fuerte, una emergencia, algo que me da temor, no saber cómo lo voy a enfrentar. Y entonces necesitas verificar qué coberturas incluye tu póliza. Pues yo lo primero que contraté fue una póliza. ¿Por qué? Porque no sabía lo que me podía pasar. Torpemente, si quieres, pero lo hice. Claro. Pues yo creo que lo primero que yo debería de saber es si yo tengo seguro social porque soy una empleada, si quiero ir a formarme a la fila del seguro social. No para un dolor de estómago, no, para una cirugía. Y bueno, sabemos el tiempo que se tardan en que te programen, ¿no? Esa para mí sería como la parte más importante. ¿Cuánto tiempo me va a llevar que me pasen, si es necesaria, una cirugía? Y entre más tiempo se tarde, tengo menos probabilidades de salir exitosamente de la enfermedad, ¿no? Cada día sales a defender la justicia, aún sabiendo que hay riesgos. Esa fuerza, ese coraje y ese amor a tu profesión también merecen una protección. No temas al peligro porque tu causa es más fuerte. Asegúrate con el mejor. Llámame y te digo cómo. Entonces, si yo no quiero eso para mí, no lo quiero para mi familia, pues entonces, ¿qué puedo hacer? Pues contratar un seguro, ¿no? Claro. Yo lo diría de esa manera. Claro, sí, pero bueno, ya lo vas a contratar. ¿Qué necesitas saber antes de hacer la contratación? Necesitas saber primero que hay pues niveles hospitalarios, que implica una suma asegurada, que implica un deducible, un coaseguro, que además puede haber coberturas adicionales. Y creo que eso hoy deberíamos de decirles a nuestro público, ¿no? Y aquí la pregunta, en base a lo que tú mencionas ahorita, Mayra, es ¿cómo elijo? Lo primero sería, ¿cómo elijo una suma asegurada? Porque los agentes en ocasiones lo hacen, pues, ellos deciden mi suma asegurada. En otras ocasiones me preguntan, ¿no? Pero si a mí me preguntan y yo no tengo idea, si a mí me dices 1 millón, 2 millones,
yo te lo firmo, sí, claro, para mí 2 millones son muchos, ¿no? Sí. Entonces, si a mí me lo preguntan así, oye, ¿cómo ves 2 millones? Sí, ponle 2. Bueno, a lo mejor, ¿No? yo voltearía tu planteamiento, Rosy. Yo te diría, Rosy, tienes 2 millones de pesos disponibles para algún accidente o enfermedad, una urgencia. ¿Lo tienes, Rosy? No, Ok, no tengo. te puedo dar una alternativa donde pagues, no sé, el 15-20% de esos 2 millones de pesos y te puedan cubrir hasta 10, 15, 20, 50 o 100 millones de pesos. ¿Tú estarías dispuesto a pagar el 20%? Ya no te entendí tu planteamiento. Porque El 20% de los 2 fuiste al millones. 20% de los 2 millones y después hasta que te Sí, cubran. y te vamos a cubrir ¿no? hasta 100 millones de pesos. Por eso, pero mi pregunta era, ¿cómo elegir una suma asegurada? O sea, tú me lo preguntas. Yo sí. creo que primero le diría a los escuchas que la suma asegurada es el monto máximo que una aseguradora te va a pagar por un padecimiento, ¿no? Ok. Eso le diría primero. Después, ¿qué le diría? Que la suma asegurada es uno de los conceptos que influye en el costo de su póliza, pero no es la que más influye. Entonces, pensemos que es para gastos médicos mayores, ¿no? Entonces vamos a irnos como a un evento catastrófico. ¿Qué pasa si tienes... Bueno, la póliza también te cubre los accidentes, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué pasa si tienes un accidente que te lleva a estar en coma? O que te lleva a estar en terapia intensiva. Ese es el gasto hospitalario más alto. Claro. Que puede consumirse la suma asegurada de una póliza mucho más rápido. Entonces yo diría que de entrada, por muy barata que le puedas poner su póliza, la suma asegurada debería de estar en 20 millones. Por muy barato. Por muy barato. O sea, por muy limitada que le estés dejando la póliza. Ok, entonces, bueno, ese sería como nuestro primer planteamiento, ¿no? Que tendríamos que hacer, elegir eso. Después hay una serie de preguntas que invariablemente nosotros o algunos compañeros del ramo asegurador hacen, si es que lo llegan a realizar. Es cómo elegir tu atención hospitalaria, ¿no? Porque sabemos que hay como niveles, gamas, o son las dos que manejan, ¿no? O que se manejan en el ramo. Yo ahí en ese caso, fíjate que lo que he utilizado mucho es primeramente dónde está su doctor de cabecera, ¿no? Generalmente o es un ginecólogo, o es un pediatra o algún médico general. Entonces, si su médico está en un hospital medio, pues evidente que le voy a sugerir un nivel hospitalario medio. Pero si su médico está en un hospital de nivel alto, entonces requerimos, ¿sí?, brindarle un nivel hospitalario alto, ¿no? Donde le incluyan todos los hospitales de primer nivel. Y segundo es dónde vives o dónde trabajas, dónde pasas mayor tiempo. Claro. ¿No? Tanto tú como tu familia, los que estén integrados en esa póliza, para que tú puedas ver cuáles son los hospitales a donde más vas a poder acudir. Digo, yo quiero estar en el hospital que está allá salida a Toluca, ¿no? Pero vivo en la salida a Puebla. Entonces como que no tiene sentido, ¿no? Claro. O sea, cruzar la ciudad todo por un estatus. Yo digo, está primero tu salud, tu bienestar, que un estatus. Pues, Nosotros los gorgonitas necesitamos una póliza internacional porque nuestro destino está más allá. Entonces, mientras no nos encuentre el comando Eli y el coronel Chip Hazard, entonces no sabemos a qué riesgo nos vamos a enfrentar. Nosotros tenemos que llegar a Gorgonia y mientras descubrimos dónde está Gorgonia, vamos a transitar por diferentes caminos y no sabemos. Necesitamos un hospital de alta gama donde nos pongan chips y arreglen nuestros cables. Sí, claro. Y nos cambien alguna que otra pieza. Oye, y Cirugía robótica, sí, por no, favor. de hecho van a requerir pues una póliza con una suma asegurada top, ¿no? Y justo menciona algo que pareciera chiste, pero Sí. no lo es, el tema de que tiene cobertura internacional. Pero eso es una Entonces, cobertura adicional.
Sí, Exacto. es una cobertura adicional y la pregunta se desprende de ese comentario. Es, a ver, tienes una cobertura adicional porque quieres que sea cobertura internacional, pero y entonces, ¿qué gama hospitalaria eliges para cuando tienes esta cobertura que quieres adicionar a tu póliza? Sí o sí es cobertura alta. En la mayoría de las aseguradoras. En algunas podrá ser con un nivel medio, ¿sí? Para que te puedan dar la emergencia internacional. Sí, no siempre van a Tenemos ser. cobertura que nos cobran nuestras actividades, son de alto riesgo. Saltamos en paracaídas, nos lanzamos donde no hay nada que esté abajo. Tenemos que llegar a Gorgonía. Mira, evidentemente hay riesgos profesionales muy, muy específicos, ¿no? Sí, Lo claro. importante es declarar a qué te dedicas, cuál es tu riesgo, y la aseguradora va a tomar la decisión si te puede cubrir o no. Y La acá- gente me puede ayudar a decidir sobre qué póliza me va a cubrir mejor, Claro. dependiendo de lo que nosotros hacemos. Sí, claro. Sí. Nosotros los gorgonitas, claro. Esa Siempre es hacer nuestra la labor de agentes. Ahora, hay algo bien importante que se acaba de mencionar. A ver, una cosa es a lo que me dedico y otra cosa puede ser mi pasatiempo, ¿sale? Entonces, ahí él se dedica a aventarse en paracaídas al vacío, a hacer gorgonita, y entonces Paulina solo eventualmente se puede aventar de paracaídas, ¿no? O sea, pongámoslo así Sí, sí. para ver que uno lo hace por afición o por... No, es por un reto, ¿no? por un Es reto, Vamos a exacto. aventarnos Una vez al año, ¿no? Sí. O una vez en la vida. Una vez en la vida. Sí, no, Pe- ya pero- que lo hago una vez en la vida me doy por bien. Pero acá el señor es su gorgonita. profesión, Tenemos que llegar. Así se dice en Así, Gorgonia. así se dice. Confusión. Sí. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cómo elegir si tenemos opción o no de elegir el deducible? Porque hablábamos ya de la gama hospitalaria, de la suma asegurada, pero ahora viene la parte en la que recae sobre mí, ¿no? Sobre mi asegurado. Fíjate que yo te diría que lo primero que habría que hacer es darle de comer a Panchito Chanchito Ok. para poder tener energía y brindarle la asesoría correcta a los gorgonitas. Aquí tenemos a su líder, A su líder espiritual. pues no es espiritual, pero sí a su líder. A su representante. Oigan, yo. Soy el arquero. A ver, listo. Gracias. Ok, bien. Entonces, ¿cuál era la pregunta, perdón? El tema de mi deducible, ¿cómo elegir un deducible que no sea, yo diría que no sea un descalabro para mí, para mi economía, pero Hay dos cosas, yo primero lo diría. Hay dos formas de ver el deducible. Si quiero un deducible bajo, debo estar dispuesta a pagar más premio, ¿no? Porque me van a cubrir desde gastos más pequeños. es directamente proporcional. ¿Estás Así es. diciendo? Pero si yo hablo de un deducible alto, entonces mi costo de la póliza va a bajar. Entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Sí? ¿Cuándo quiero desembolsar de mi bolsillo? ¿Cada año con un deducible bajo o cuando se me presenta un evento? Que esperamos que sea eventualmente, ¿no? Ni siquiera una vez al año. ¿no? Claro. Hay cada 2, 3, 4 años, ¿no? No, inclusive, pues... Que nunca. No, la mayoría de la gente empezamos con padecimientos o con los achaques a partir de cierta edad, ¿no? Mientras tanto estamos como sanitos como gusanitos y si no, ni siquiera nos hemos enterado que tenemos algún mal que nos achaque, ¿no? Es hasta cierta edad en la que sí ya empezamos a saltar esas situaciones ahí con... Yo quiero mencionar que, bueno, primero aclarar que el deducible es la parte de dinero con la que corres a cargo tú como asegurado
antes de que inicie la cobertura tu póliza. Y efectivamente tú puedes elegir, o sea, algunas aseguradoras el mínimo que te permiten son 15,000 pesos y de ahí van incrementando en múltiplos de 5,000 pesos. Entonces hay que estar conscientes de que a mayor deducible, menor prima, y en consecuencia, pues a menor deducible, mayor prima. Y como diría el líder de los gorgonitas, cuando se pase al personaje de agente de seguro, ¿sí? Un deducible mínimo de 50,000 pesos, ¿no? Porque estamos hablando que un deducible mínimo de 50,000 pesos te va primeramente a llevar a que hagas tu programa de prevención, de conservación de la salud, y que pues tus descalabros económicos sean menores, ¿verdad? Y sean cubiertos por medio de la póliza de gastos médicos, ¿sí? Entonces, ¿cómo ir eligiendo? Va a ser acorde a la capacidad que tengas de enfrentar ese evento, ¿no? Y hay que pensar también que la póliza de gastos médicos mayores es un traje a la medida, ¿no? Entonces, por eso es importantísima la entrevista con tu agente de seguros, ¿no? En donde le digas tú cuál es tu nivel adquisitivo, cuánto puede quedar a tu cargo, cuánto no, y vas viendo para que realmente sea algo que conserves en el tiempo, porque lo ideal es contratarla cuando estás joven, y eso normalmente es cuando eres joven. Cuando estás sano, perdón. Normalmente saludable. es cuando estás joven, ¿no? Hay otra pregunta que surge, no sé cuál, en qué orden debería ser, yo la voy a hacer de la siguiente manera, sabemos que algunas aseguradoras manejan topes de deducibles, entonces, ¿de deducible? No, perdóname, topes de coaseguro. De coaseguro. Entonces, por eso les decía, no sabía cuál iba primero. Pero ya andabas. Ya andaba ya, pero ya. Ya regresaste. ¿Cómo elegir tu coaseguro? Primero, ¿quién me dice qué es o qué nos explica qué es el coaseguro? Yo digo O sea, que líder de los gorgonitas. líder. Va a ser el porcentaje o la cantidad con que nosotros los gorgonitas vamos a participar en un siniestro o en un evento en el cual vamos a utilizar la póliza de gastos médicos. O sea, es lo que ya compartes con la aseguradora. Es correcto. Ok. Sí, de hecho, el primer, bueno, mencionamos lo de la suma asegurada, es el monto máximo que la compañía va a pagar por un evento. No quiere decir que para todos los eventos va a pagar esa cantidad. Pero ¿cuándo va a empezar a pagar? Primero es cuando haya superado el límite del deducible. ¿Sí? Entonces, ya que pasa el límite del deducible, viene la parte del gasto realizado, ¿no? Cuánto la aseguradora le va a pagar al hospital, inventamos, ¿no? Le va a pagar 400,000 pesos por un día o 2 días. Y entonces, de esos 400,000 hay un coaseguro mínimo del 10%. Estamos hablando de 40,000 pesos. Esa es la participación del gasto realizado que necesita aportar un gorgonita o su líder, quien vaya a pagar el coaseguro. Si mi instancia de uno de mis gorgonitas, en este caso Ócula, sufre un accidente y tenemos que pagar un deducible, tenemos que pagar un coaseguro. Gracias. Y Y el coaseguro voy a gastar 1,000,000 para que este Ócula se rehabilite y pueda continuar el viaje. Bueno, es que el 1,000,000 es el gasto total, pero Sí. para esto tienes tu deducible Y tu coaseguro. y tu coaseguro, que es la máxima participación que tú vas a tener. ¿Sí? Tu deducible, voy a inventar, dijo Mayra, 15,000 pesos, más 40,000 pesos de... Los gorgonitas podemos superar un costo más alto para poder bajar el costo de la póliza, por lo que los Ok. escuché. ¿Y qué deducible va a pagar? Yo ¿Qué creo que- deducible quieres? Yo creo que podemos estar en 60,000 pesos. Ok. Y el costo total de la Va a bajar, como ustedes lo mencionaron, va a bajar. Sí, pero el costo de la intervención o del
evento médico. Creemos que puede llegar a 1 millón de pesos por las actividades de ócula. Lo necesitamos porque es cirugía. Claro, entonces la póliza va a empezar a pagar a partir de 940,000 pesos. ¿No? Porque los primeros 60,000 son los gastos Los absorbemos. que ustedes absorben. Sí. Y entonces a esos 940,000 pongan que tenga el 10% de coaseguro. 94,000 pesos. La otra Pero parte hay que un tú tope. vas. Pero, hay un no, tope. no en todas, ¿no? En todas. En algunas Todo. aseguradoras. Eso hay que aclararlo. Ojo ahí nada más. No todas las Quiero que sea con tope. Ah, bueno, entonces hay un tope. Sí, ¿Qué edad ¿De tiene cuánto el sería? ócula? Pues va por rangos, en algunas aseguradoras va por rangos de edad y entonces probablemente el tope de ócula, considerando que tenga que unos 40 años, Es joven, 33. bueno, podría ser quizá el tope de 40,000 pesos, ¿no? De coaseguro. Gracias. Sí, entonces finalmente, en Voy a lugar de pagar 100,000 pesos. No, en lugar de que Van a paguen quedar los 100,000 pesos. 96,000 más los 60,000, sí, serían 150,000, ¿no? Con el tope de coaseguro serían los 60,000 más el tope de 40,000, Son 40,000, son son 100,000 pesos, o sea, se reduce a 50,000 pesos, ¿no? Lo máximo que tú vas a poder ¿De dónde sacamos 50,000 pesos? No, es que ella decía, si no tuvieras tope de coaseguro, Ok, sí. eran 96,000, 96,000 ya te más vi. 60,000. Era su sumatoria salió un poquito dispar, pero 150. Esa era la idea. Ok, ¿No? ya entendí. Entonces a eso se refería ella con esta situación, ¿no? De dónde salían esos 150. Pero esto nos lleva, perdón, ¿querías decir algo, Dixie? No, está bien. Es que yo, para mí práctico, para mí sería más fácil decirle a un cliente millennial, cliente jóvenes, es como si te fueras de antro. Ok. Pagas tu cover, pagas tu consumo y esos son tus gastos. Porque Ok. no es mejor, para mí es mejor resumírselo a esa gente que se dedica, que es más joven pues, más joven que nosotros. Entonces pues, si tú inviertes en tu póliza, que sea con una suma asegurada alta, con poco deducible, ¿no? O viceversa. Claro. Es que, ¿sabes qué? Si pudieras jugar cuando eres joven, si pudieras jugar con el tema de bajo deducible y una suma asegurada alta. Sabemos que va a impactar en el costo, no me hagas sacar. Sabemos que va a impactar, pero de todos modos, cuando eres joven, tu costo no es tan alto, no es tan elevado como cuando ya empiezan a entrarte los años. Es accesible, ¿no? Y ya lo puedes contratar. Y nosotros de 33, los gorgonitas, siempre nos vamos a andar en 33. 30 y siempre. Yo quiero hacer entonces de Gorgonita. 30 Oye, y y siempre. otro concepto que también quiero mencionar, aparte del deducible, que es muy importante, bueno, hablaste tú ya del nivel hospitalario, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, las coberturas adicionales que se pueden incluir, como la que requieren en Gorgonia, ¿no? La de cobertura internacional. Yo diría que hay algo antes de la cobertura, que es los honorarios quirúrgicos. sí, es cierto. Sí, los Sí, honorarios la quirúrgicos. famosa. Porque, digo, para nosotros los mortales, los honorarios quirúrgicos, pues son muy fáciles de cubrir, pero yo me pongo a pensar para un gorgonita que requiere asistencia robótica, ¿sí? Nanotecnología, ¿sí? Sí, Nanotecnología. necesitamos que claro. los chips estén óptimos. Sus honorarios quirúrgicos deben de ser más altos, ¿sí? Entonces, esto ahora sí que depende de qué tan completo quieres la cobertura, es que también vamos a integrar esas coberturas adicionales. Hey, tú, no solo dependes de tus semanas cotizadas. Tú puedes garantizarte una pensión digna con tus propios ingresos. Elige cuánto, cuándo y cómo empiezas a ahorrar para tu futuro. Considera que el tiempo puede ser tu mejor aliado. Envía la palabra retiro al número que aparece en la pantalla y recuerda que con tu seguro todo es posible. Inclusive pudieras tener tu póliza sin
sin tabla de honorarios, es decir, dejarlo lo ponen así, ¿no? Como honorarios quirúrgicos amplio. Obviamente impacta. A mí me gustaría saber, digo, nosotros o nosotras sabemos qué es la tabla de honorarios quirúrgicos, pero palabra suave. Como un coloquial. Ajá. Sí, la tabla de honorarios. En el sector asegurado se tiene un registro de lo que es el gasto usual acostumbrado para cada evento, para cada tipo de enfermedad. Entonces, esa es la tabla de honorarios, ¿sí? Y todos tenemos acceso a la misma tabla y cada compañía de seguros determina en función de esa tabla cómo va a aplicar sus honorarios quirúrgicos. O sea que el médico puede cobrar en X hospital 80, en 50 y en el otro 60. No, eso, A ver, eso no aplica de esa manera. El médico sí puede llegar a hacerlo, Sí, lo pero no es así para efectos del seguro. La aseguradora determina una cantidad que te va a pagar acorde al nivel de hospitalario. Entonces, si para el nivel medio dice que, voy a inventar, ¿no? Un apendicitis te va a cobrar 15,000 pesos, para un hospital alto te va a cobrar 50,000 pesos. No, Pau, que no, justo por eso tenemos la tabla de honorarios, porque de ahí desprendes sin que te voltees a ver la gama de hospitales. Es decir, Claro. la tabla de honorarios es una tabla donde se supone que todos los médicos de un mismo ramo dicen, yo cobro tanto, ¿no? Entonces se hace el ejercicio y se está sujeta a que la aseguradora la apruebe. Pero también hay médicos que trabajan no siempre con todas las aseguradoras, ahí ojo, si pertenecen a la red de hospitales o no, y si se van a adecuar a la tabla de honorarios quirúrgicos que está manejando la aseguradora, pero nosotros podemos nosotros contratamos nuestra tabla, ¿no? Sí, esa tabla lo que tiene finalmente es el gasto usual acostumbrado de las cirugías, y entonces vas a tener ahí todos los padecimientos y el porcentaje que de tu suma asegurada que elegiste para honorarios quirúrgicos te van a pagar. Eso es con tabla. La otra es sin tabla. Y la otra es que amplia. todo depende de qué aseguradora, cada aseguradora lo maneja diferente. Claro. Entonces, hay aseguradoras que no te van a decir el monto exacto de honorario, solamente te van a decir, es café, es azul y es dorado. Santa madre. Claro, pero al final te Parece diriges o te refieres a un tabulador médico, Así es. ¿no? Entonces ya está especificado ahí. Y entonces, aunque tu médico, si va al hospital Patito, cobra 30,000, y si va al hospital Ganso, cobra 60,000, pues eso es independiente. Al final él puede decir, me ajusto a lo que tu aseguradora me va a pagar y la diferencia me la pagas tú. Eso. ¿No? Entonces, Es el común. Esos ya son Esas son arreglos otras que formas de pueden trabajar. llegar a hacerse, ¿no? Bueno, chicos, pues estamos llegando al final de esta emisión. Espero que nos escriban sus comentarios, denle like, llámenos, agenden. Suscríbanse por favor. si un radio escucha, si alguien si alguien nos está escuchando y tiene una póliza de gastos médicos mayores y quiere compartirla, pues ¿por qué no podemos hablar más de este tema? Gracias. Acuérdense, nueva temporada, nuevos episodios y más gente. Nosotros los gorgonitas no queremos estar con una tabla, queremos estar sobrados para pagarle al médico. Sabemos que nuestras cirugías o atenciones médicas para continuar el camino a Gorgonia es alto. Claro. ¿Qué hacer? se puede con la cobertura amplia. Y entonces tu límite es tu suma asegurada. Y bueno, Adiós. en el próximo capítulo continúa la historia de los gorgonitas. Bye. Nos vemos en Gorgonia.